Hola a todos, hoy os traigo un vídeo que muchos de vosotros me habéis preguntado o me habéis pedido opinión sobre las unidades didácticas. Cómo exponerlas al tribunal, cómo dividir las actividades, qué actividades llevar, cómo hablar delante de ellos, etc. Bueno, pues intentaré comentaros en poquito tiempo más o menos lo que pueda. Cualquier cosa que se me quede en el aire, que se me olvide, lo que sea, bueno, pues preguntármelo e intentaré contestaros lo más rápido posible. Bueno, me he sacado una unidad didáctica de las que yo llevé, para más que nada, pues para acordarme de todo lo que dije, porque hay cosas que me acuerdo, pero otras que no. Entonces, lo primero deciros lo del título, ya lo comenté, que sea un título original, que sea novedoso, que llame la atención, que estén deseando oíros. Luego, más cosas, recordaros que yo las unidades didácticas las llevé en PowerPoint, ¿vale? No sé si lo sabéis, pero llevé una pantalla de 2 metros, 2×2, un ordenador portátil y un proyector para ponerlas. ¿Qué llevé en la pantalla? Bueno, pues llevé los objetivos que me había planteado. Lo que pasa es que yo no llevé los objetivos escritos, sino que llevé como una especie de hoja de registro. Luego llevé todas las actividades, fotos, un PowerPoint de actividades, pues las típicas de relacionar con flechas, une, completa, verdadero o falso, etc. Y luego si hacíamos algún tipo de salidas extraescolares, pues ponía fotos, ¿vale? Y para acabar, pues lo que también les ponía era el control, el examen de la unidad didáctica. Entonces, bueno, os digo un poquito por encima el guión que yo usé para exponerles al tribunal. En primer lugar, la justificación. Yo hice 3 justificaciones distintas: justificación curricular, pedagógica y psicopedagógica. La curricular, la legislación, la LOE, el Real Decreto, el decreto tal. Luego, la pedagógica, pues simplemente lo que dije fue que me basaba como elemento de interés innovador y motivador en el aula el ordenador. Muy de moda. Y justificación psicopedagógica, simplemente lo que hice en esta fue decir que me basaba en el área de conocimiento del medio y que tenía, que es un tema, bueno, pues el tema que te tratara, por ejemplo, este que he cogido, bueno, pues es del sistema solar. Entonces puse que era un tema que a los alumnos, bueno, pues llamaba mucho la atención, pero que también tenía una seria dificultad por tener conceptos muy abstractos. Después, situación y contexto del centro. Más bien, yo creo que lo cambié a un último momento y creo que puse referencia al centro. Simplemente la única referencia fue que dije que mis unidades didácticas estaban basadas teniendo en cuenta la programación didáctica y teniendo en cuenta el proyecto educativo del centro en el que esté. Fue la única referencia que hice del centro. Después, el otro punto, nivel educativo, que lo dividí en nivel, conocimientos previos y luego la secuenciación. El nivel, entonces mirando porque no me acuerdo de cosas. Bueno, el nivel lo que hice fue que mi unidad didáctica estaba basada para cuarto, de educación primaria, niños de 9 y 10 años. Después, conocimientos previos. Bueno, pues lo que aquí lo más importante es decir es que tenemos que saber los conocimientos previos que tienen los alumnos, que debemos de partir de ellos. Para ello introduje una actividad al inicio que se supone que era una especie de cuestionario de 10 preguntas donde tenían que contestar sí o no. Y a través de ahí yo ya sabía los conocimientos previos que los alumnos tenían, es decir, dónde debía de partir para comenzar a enseñarles. Por último, la secuenciación. Normalmente todas mis unidades, normalmente no todas, duraban 10 sesiones. Poner siempre lo mismo, más que nada porque luego es más fácil todo de aprender, cuanto más cosas os coincidan, mejor. Después de ese punto, hablaba de los objetivos didácticos. Acordaros que los objetivos siempre deben ir en infinitivo, enumerar, mencionar, describir, hacer, etc. Después de los objetivos didácticos hablaba de los contenidos. Y los contenidos, el formato de los contenidos, acordaros de que deben de ser siempre, pues por ejemplo, conocimiento, diferenciación, agrupamiento, etc. No sé si sabéis por dónde voy. Después de ese punto también metí la educación en valores. La educación en valores, bueno, pues nombraba que por ejemplo, cada unidad didáctica la relacionaba con 1 o 2, más o menos, 1 o 2. Por ejemplo, educación ambiental, educación para la paz, educación para la salud, educación para el consumidor, lo que sea. Entonces, con que relacionéis cada unidad con 2 o 3, os sobra, se los peguéis por encima y ya está. Después la metodología. Perdón, antes de la metodología, las competencias básicas. Las competencias básicas lo que hice fue definirlas, nombrar las competencias que son y luego, igual que con la educación en valores, pues relacionar cada tema, cada unidad con un par de competencias básicas, con 2 o 3. Y decirle por qué lo relacionas con esas y ya está. Después, la metodología. Bueno, pues por ejemplo, la metodología se habla de los principios metodológicos. Por ejemplo, pues usar el ordenador como elemento motivador,
Luego, partir de los conocimientos previos y, por ejemplo, lo más importante, que le gusta mucho oírlo, es hablar y decir que este proceso, que esta unidad y tu trabajo, pues que siempre tiene un enfoque abierto y flexible, como diciendo que si hay algún niño con problemas a mitad de la unidad o por lo que sé que tienes que atrasar o tienes que ir un poco más adelantada, pues para que vean que les encanta sobre todo lo de flexible y abierto el proceso. Después de la metodología, hablé de los recursos. Los recursos los dividí en 4 apartados. Recursos personales, como pueden ser los profesores, apoyos, etc. También familias, ojo. Espaciales, el aula, el gimnasio, el recreo, el patio de recreo, si hacemos alguna excursión, lo que sea. Materiales, bueno, pues todo tipo de materiales los dividí también en fungibles y en no fungibles. Y didácticos. Los didácticos, los que puse, más o menos, a ver si los tengo por aquí. Bueno, pues didácticos, por ejemplo, en el tema del sistema solar, por ejemplo, globo terráqueo, revistas, vídeos, recortes, lo que sea. Ahora vienen las actividades. Bueno, las actividades, yo digo más o menos un poco como las hice. Las actividades, me habéis preguntado que si las hacéis por sesiones, que cómo entonces las puedo plantear. Mira, por sesiones, más que nada porque vais a liar vosotros, para aprenderos 15 unidades o 12 según la comunidad, y aprenderos de cada uno de ellos 10 sesiones distintas o los que hayáis puesto, entonces va a ser súper complicado. Yo lo que hice fue dividirlas en 3 grupos. El primero, actividades de verificación de conocimientos previos y motivación, en las cuales pues lo que hacíamos era lo que he dicho, el cuestionario del sí o no. Luego también lo que hice fue darles como una hojita donde ponían qué sabemos y luego abajo ponía qué hemos aprendido, qué sabemos hacía antes de empezar el tema para que ellos me contaran un poquito de qué creen que veía el tema, y el que hemos aprendido, bueno, pues al finalizar para que ellos me contaran a mí qué creían que habían aprendido y lo que les había gustado y todo eso. Sobre conocimientos previos y motivación también podéis introducir, como os dije en otro vídeo, pues los pósters, empezar a colgar pósters por las paredes del aula, empezar a colgar fichas como las que veis aquí atrás. También yo, por ejemplo, una idea, por ejemplo, en el tema de animales que llevé, pues lo que hice fue poner con la actividad motivadora y inicial, pues iba a ser llevar al aula, llevar una tortuga como mascota, donde ellos cada día, bueno, pues tenían que preocuparse de echarle de comer y cada día o 2, pues de llevarla al baño y limpiar el cacharrito de la tortuga. Entonces es una actividad, bueno, pues inicial para empezar a hablar de los animales, que ellos te cuenten cosas de las mascotas, tú los cuentas a ellos, etc. Eso, ya lo he dicho muchas veces, es un ejemplo que yo puse en mi unidad didáctica.